El Banco Central del Paraguay dará a conocer los resultados del informe de inflación correspondiente al del 2022. A cargo de la presentación estará Gustavo Koerner, director del Departamento de Estadística del Sector Externo. Muy buenos días a todos. Como lo indicó el economista jefe, vamos a proceder entonces a informar el resultado de la inflación del mes de octubre. En este caso, la medida del índice de precios al consumidor en términos mensuales fue del 0.4%, o sea, un aumento del 0.4%, como podemos ver, superior al 0.1 negativo que había registrado el mes previo, y en este caso menor al 1.6 que había verificado el mismo mes del año anterior. Al décimo mes del año, la tasa acumula un crecimiento del 7.5%, superior en este caso al 7.1 del mes previo y al 6.3 que había verificado el mismo mes del año anterior. En términos interanuales, la tasa alcanzó el 8.1%, menor al 9.3 que había verificado en septiembre y superior al 7.6 que había mostrado octubre del año 2021. En cuanto a la inflación núcleo, la tasa mensual 0.4% acumula una tasa de 5.5% en los 10 meses del año y en términos interanuales alcanza la tasa de 6.2%. Mientras tanto, la inflación subyacente, la tasa mensual verifica un aumento del 0.2%, acumula 7.2% de crecimiento en el año y en términos interanuales la tasa es del 7.8%. Al observar el comportamiento en términos mensuales, podemos ver que nuevamente se ubicó, digamos, por arriba del mes previo, pero ya a un ritmo de menor crecimiento a lo que venía verificando en los meses previos. En este caso, levemente menor al que había verificado del año, perdón, mucho menor al que había verificado en octubre del año anterior. En el caso de la inflación núcleo, también a una tasa similar a la que verificó el IPC, mientras que la inflación subyacente también se puede observar, ¿verdad?, ritmos menores de crecimiento, aunque levemente superior al que había verificado el mes previo, pero muy por debajo del 1.4 que verificó en octubre del 2021. En cuanto a la presentación de los datos por agrupación, el crecimiento, el comportamiento que experimentó octubre, vemos acá cómo estuvo comportándose tanto en el total de bienes como en el de servicios. En este caso, este 0.4% mensual estuvo influenciado por un incremento del 0.4% para el total de bienes, donde los bienes alimenticios aumentaron un 0.8%. Dentro de esta agrupación se registraron nuevamente aumentos de precios de carne vacuna, explicado por una parte por la menor oferta. Estamos hablando de una reducción del número de bovinos faenados, tanto para consumo interno como para exportaciones, pero en este caso el que nos interesa son aquellos que están destinados al consumo interno. Incluso una menor proporción de la oferta está destinada al mercado interno en este mes, ¿verdad? Según agentes del sector, también incidieron menores precios del ganado en este periodo, algunas dificultades de logística para el traslado de animales, dadas las intensas lluvias que siempre tienen esas consecuencias a veces en el traslado. Y un factor también que motiva en alguna medida la retención de animales en este periodo sería, por ejemplo, las mejores condiciones de la pastura natural, dadas las lluvias intensas que favorecen a la pastura. Muchos productores deciden en este caso retener al animal para el engorde de los mismos y en alguna medida intentar seguramente compensar también aquella disminución de precios que se da en el caso del ganado, ¿verdad?
Por otro lado, tenemos también aquellos productos sustitutos de la carne vacuna. Estamos hablando de carne de aves y carne de cerdo, que también verificaron aumentos de precios, además de embutidos, menudencias vacunas y carne de pescado, ¿verdad? La carne de pescado estuvo experimentando leves crecimientos también en el mes, aunque en la última parte del mes sí se verificaron algunas bajas, pero en promedio un aumento. Respecto a otros productos que también sufrieron aumentos importantes, digamos, en octubre, estamos hablando de los rubros volátiles de la canasta. De igual forma, los cereales y sus derivados. Se destacan los aumentos de precios de harina, que responde a la dinámica de los precios internacionales del trigo, por ejemplo. El ajuste que presiona, por supuesto, al alza en los precios finales de productos panificados y pastas. Igualmente se vieron subas de precios en azúcar, bebidas alcohólicas y no alcohólicas durante el mes de referencia. En cuanto a los bienes alimenticios, sin frutas y verduras, incluyendo las frutas y verduras, estas tuvieron una tasa de crecimiento menor, relacionado a los bienes alimenticios de 0.4%. Y otros bienes experimentaron un crecimiento leve, en este caso del 0.1%. Dentro de estos bienes, digamos, explican el resultado principalmente bienes durables, donde se subrayan los aumentos de precios de electrodomésticos para el hogar, autovehículos, equipos audiovisuales y equipos informáticos, influenciados por el tipo de cambio. Estamos hablando, ¿verdad?, de una depreciación en este periodo que observó el guaraní respecto al dólar americano. Y también se notaron incrementos de precios en diversos artículos de higiene para el hogar y artículos de cuidado personal. Finalmente, estas variaciones positivas fueron atenuadas por las disminuciones de precios que se registraron en productos derivados del petróleo. Recordaremos que en octubre hubo algunas bajas, sobre todo en caso de nafta común, nafta super, también en gasoil aditivado y gas licuado para uso doméstico. Esto, bueno, se atribuyó en su momento a las dinámicas de la menor cotización internacional de los precios del petróleo. Con esto tenemos, ¿verdad?, una tasa del 0.4% de crecimiento mensual para el total de bienes. Acumula un 9.6% en el año, mientras que en términos interanual la tasa asciende a 10.4%. Respecto a los servicios, podemos ver que los servicios acá tuvieron un aumento en términos mensuales de 0.3%. Y las rentas aumentaron un 0.7%. Las rentas, en este caso, se refieren al alquiler de viviendas que responden a ajustes en el mes por nuevos precios en las renovaciones del contrato. En cuanto a los servicios, específicamente los servicios de la canasta continúan con cierta persistencia al alza, en este caso un 0.3 en términos mensuales. Entre los aumentos registrados se resaltan los servicios financieros referentes, por ejemplo, a costo de renovación de tarjetas de crédito, además de otros servicios como los alquileres, servicios de alojamiento, servicios de cuidado personal, pasaporte, servicios de suministro de agua corriente, recolección de basura y aquellos alimentos consumidos en bares y restaurantes, entre otros como los principales. Por su parte, entre otras variaciones positivas, sobresalen también aquellos gastos destinados a la salud. Estamos hablando de atención médica, productos farmacéuticos y otros servicios de salud como control nutricionista específicamente. Con esto, digamos que los servicios que aumentaron un 0.3% acumulan un 3.9% en el año y en términos interanuales la tasa asciende al 4.3%. En el contexto externo podemos ver que el precio del petróleo cotizó en octubre a $93.6 por barril, ¿verdad? Los precios se han venido moderando, aunque ha tenido un repunte nuevamente en el margen. En términos interanuales, esto representa un 11.7%
de crecimiento que vemos que se ha venido moderando de manera constante. En el caso específico de el petróleo Brent, mientras que el WTI alcanzó en el mes de octubre los $87.1 por barril, por debajo de los 90, y esto representa, ¿verdad?, una variación interanual de 7.2%. En cuanto a la inflación regional y mundial, con los datos disponibles al mes de octubre, además de Paraguay, que tuvo un aumento del 0.4%, también Perú tuvo un aumento del 0.35%, digamos, ¿verdad? Con los datos disponibles hasta el mes de septiembre, se puede observar que en este caso la mayoría viene mostrando tasas positivas. En este caso fueron Paraguay con un 0.1 septiembre negativo y Brasil, que por tercer mes consecutivo registró tasas negativas. Mientras tanto, Argentina y Chile y Uruguay, entre los países, digamos, que están experimentando tasas mensuales elevadas, así como Alemania, que también destacó fuertemente en el mes de septiembre. En términos interanuales, bueno, a septiembre la mayor tasa se sigue dando, por ejemplo, en Argentina. Vemos también tasas importantes en Chile y Colombia. En el caso de octubre, Paraguay representa un aumento del 8.1% en términos interanuales. Para Perú es del 8.3% respectivamente. Aquí podemos ver justamente en términos mensuales la posición que van ocupando los países seleccionados. En este caso, respecto a la variación mensual, donde Argentina, Alemania, de la zona euro, Colombia encabezan con las mayores tasas mensuales, Brasil y Paraguay con tasas negativas. En términos interanuales, destaca ampliamente Argentina, un crecimiento interanual muy importante, 82.9%, seguido de Chile, Colombia y Alemania en ese orden, mientras que Paraguay se encuentra prácticamente a mitad de tabla con un 9.3% de crecimiento interanual a septiembre, recordando que esta tasa se ubicó ya en 8.1% a octubre. Aquí podemos ver, bueno, rápidamente la evolución de los índices de precios de Brasil y un poco comparado con la evolución de los alimentos y transporte que han sido de los principales influyentes en los resultados del IPC del mundo y la región. En este caso vemos cómo se han venido desacelerando de manera importante. Como habíamos dicho, Brasil registró una tasa negativa por tercer mes consecutivo, ubica su IPC en 7.2% en términos interanuales, con frenos tanto en alimentos como en transporte, como se puede ver. Una situación similar se da también en Perú. IPC se estabiliza en torno al 8.5% interanual. Chile, que tiene cierta mayor persistencia, se ve una baja en el margen para el caso de transporte, una moderación de los alimentos en el último mes, y esto, bueno, hace que la tasa interanual se mantenga en torno al 13.7% para el caso de Chile. Colombia también con aumentos todavía fuertes, muy influenciados, como vemos, también por el fuerte incremento que se da sobre todo en alimentos y también en transporte. Esto ubica al IPC general en torno al 11.4%. Argentina, como habíamos visto, con crecimientos mensuales todavía muy importantes en el último periodo, llegando al 82.9% en términos interanuales, donde tanto los alimentos como el transporte crecen al 86.4% y 73% respectivamente. Estados Unidos, por su parte, luego de 2 meses de tasas negativas, experimentó nuevamente un aumento, en este caso relativamente moderado, 0.2%, y esto, digamos, ubica a la inflación interanual en torno al 8.2% esperado, donde también los alimentos siguen aumentando con moderación en el último mes, y el transporte cuyo componente, que sería combustibles,
muestra una desaceleración importante en el crecimiento y se ubica en 8.4% en términos interanuales. La zona euro, por su parte, vemos cómo también continúa una inflación pronunciada, se ubica en 9.9%, en términos mensuales volvió a crecer en 1.2%, a pesar, digamos, de la disminución de transporte, que los alimentos están creciendo todavía de manera sostenida, y esto es, digamos, lo que ubica a la inflación interanual en torno al 9.9 al mes de septiembre en el caso de la zona euro. China, por su parte, que tuvo un aumento en septiembre respecto a la tasa negativa que había verificado en mayo, viene mostrando un crecimiento también sostenido, en este caso más moderado, pero sostenido, del 2.8% en términos interanuales, donde también los transportes y los alimentos están incidiendo de manera significativa aún en este resultado. En cuanto específicamente a la variación de precios de los combustibles, en los países seleccionados podemos ver que ya un mayor número de países están experimentando disminuciones en sus precios en términos mensuales. Por eso vemos acá, por ejemplo, que es desde Colombia y Paraguay con disminuciones de 0,1 y 0,2% en septiembre, a Ecuador, Uruguay, Estados Unidos, Perú y Brasil con la tasa negativa más alta. Sin embargo, persiste el aumento de precios tanto en Chile, en Argentina y sobre todo en Alemania, como podemos ver en estos niveles. En términos acumulados, de todos los países, en términos interanuales, Brasil sería el que ya experimenta una tasa negativa del 17%, mientras tanto, todavía Argentina, Chile y Paraguay siguen siendo los países con mayor incremento de precios en sus combustibles en términos interanuales. Aquí tasas negativas de crecimientos interanuales. Acá vemos, por ejemplo, el caso de aceite y azúcar. Principalmente han sido uno de los productos que más se habían incrementado en el año 2021, llegando a tasas del 124.9 para el caso de aceite. Hoy se ubica ya en un 9.5% negativo respecto al mismo mes del año anterior. La situación igual se da con azúcar. Y también el resto de los productos que se han venido moderando, hablamos de lácteos, hablamos de carne, cereales, y esto ubica, ¿verdad?, a los alimentos en torno al 5.5% de aumento en términos interanual. Se puede observar entonces, ¿verdad?, que se viene moderando, frenando de manera importante el crecimiento de precios a nivel internacional. En el entorno interno, podemos ver cómo ha venido evolucionando en este caso habíamos hablado de del 8.1%, un freno importante se puede observar en la evolución de los precios del combustible, que continúa con precios mayores a los que había verificado el año anterior. Por eso, en términos interanuales, el crecimiento sigue siendo del 23.6%. Sin embargo, muestra, ¿verdad?, una desaceleración importante en ese ritmo de crecimiento. Situación similar se da con alimentos, que también marcan una disminución del ritmo de crecimiento y se ubican en 10.9%. Tenemos, por ejemplo, un indicador importante o interesante de observar, que es el IPC sin alimentos y energía, que en este caso se ubica en torno al 8%, un comportamiento bastante estable en el tiempo. Mientras tanto, los servicios se han venido moderando, digamos, y se han ubicado en este último mes en torno al 4.5% en términos interanuales. Aquí podemos ver cómo han venido evolucionando los precios de las frutas y la verdura específicamente. Graficamos un poco el del índice y vemos que se ha venido moderando también el ritmo de crecimiento, pero aún a una tasa, digamos, bastante. En este caso, el aumento en términos interanuales es del 13.8%, pero obviamente se destaca ya una moderación en el ritmo de crecimiento, considerando
los niveles a los que había alcanzado, sobre todo a comienzos, o sea, al primer trimestre del año. Aquí podemos observar los precios internacionales, específicamente los commodities. Como ustedes saben, la fuerte incidencia que tiene esto y la repercusión que tiene, por supuesto, en los precios nacionales. Vemos una moderación importante también en su ritmo de crecimiento, si bien sigue aumentando en torno a un 15.2% en términos interanuales. Estamos hablando de una disminución importante considerando los 47.5% de crecimiento interanual que llegó a registrarse a finales de principios del 2021. En este caso vemos también que eso está incidiendo en la moderación del crecimiento del IPC de alimentos sin frutas y verduras, que en términos interanuales a octubre alcanza la tasa del 12%. Y vemos las principales incidencias en torno a la variación mensual y podemos observar que justamente el IPC de bienes tuvo una participación de 0.2 puntos porcentuales en el 0.4 del mes. En este caso también los servicios 0.1, los alimentos sin frutas y verduras, y las frutas y verduras también participan un 0.1%, perdón, 0.1 puntos porcentuales en el 0.4, mientras que compensa este comportamiento la energía. En este caso, cuando hablamos de energía, nos referimos más bien a los derivados del petróleo, los productos combustibles, que disminuyeron en el mes de septiembre en octubre un 0.2%. En términos interanuales, vemos que se sigue desacelerando. Hablamos de un 8.1% y este 8.1% estuvo principalmente dado por alimentos sin frutas y verduras en un 2.5 puntos porcentuales, seguido de los servicios en 2.0% y los bienes en 1.6%. También inciden, por supuesto, la energía, pero en menor medida, como podemos ver, 5%, y las frutas y verduras lo hacen un 0.5%. Aquí podemos ver la evolución en promedio de algunos productos importantes, y como hemos hablado al comienzo, los productos que volvió a subir, y en este caso ya lo hace por tercer mes consecutivo, es la carne, que continúa, digamos, con precios altos, y en este último mes lo hizo a un 0.1%. Aquí podemos ver más o menos cómo fue comportado según los diferentes cortes. Y vemos que las principales subas se dan en cortes como, por ejemplo, de costilla de primera, costilla de segunda, como podemos ver 1.1 y 1.3 en términos mensuales. Vemos que el vacío también se incrementó en 1.9%, así como el peseto entre los cortes que más ha aumentado. Son cortes, por ejemplo, como la costilla y el vacío, cortes para asado. Sin embargo, vemos que la tapa cuadril se mantuvo incluso con una leve caída del 0.2%, pero en este caso seguramente lo que justifica este comportamiento es que la tapa cuadril tiene un precio también mucho más elevado que el resto de los productos. Entonces, con disminuciones, además de la tapa, vemos rabadilla, puchero. Puchero en general se mantuvo relativamente estable con una leve caída de puchero de segunda. Y también vemos una disminución de precios en el caso de la carne molida. Esto da un crecimiento del 0.5 en términos mensuales, acumula un 0.8 negativo, y en términos interanuales próximo al 2% de crecimiento. Esto es a octubre. El mes pasado, en su conjunto, la carne se había incrementado un 1.2%. También había crecido en agosto un 1.3%. Y vamos a observar el comportamiento que viene experimentando otros productos sustitutos, en este caso de la carne vacuna. Estamos hablando de aves, que también volvió a subir un 1.1%, principalmente un aumento, como
ver acá de la pechuga de pollo 3.3, mientras que la alita, el pollo entero y el puchero mostraron disminuciones. También la carne de cerdo volvió a subir en su ciento. Los mayores incrementos se dieron en la costilla y en la pierna de cerdo, como podemos ver. En los meses anteriores también aves había crecido, aunque levemente, prácticamente constante. Cerdo sí se había incrementado en septiembre un 3.3%. En agosto también había crecido aves un 0.6, perdón, y 0.7. Aquí podemos ver justamente la evolución de los alimentos sin frutas y verduras comparados con la carne vacuna, carne ave y carne de cerdo. Todos van mostrando una desaceleración de crecimiento. Puede ver justamente que la carne vacuna ha mostrado términos interanuales, por decirlo de alguna manera, con un crecimiento interanual del 1%. La carne ave y cerdo se ubican todavía en torno al 10.9 y el 10.4 de tasas interanuales. Otros productos importantes, vemos por ejemplo la evolución tanto de lácteos, aceites y panificados. Los lácteos se han venido moderando levemente, aunque continúan creciendo 12.4 en términos interanuales. Mientras tanto, panificado continúa, digamos, en alza, en margen, pero sigue, digamos, una tasa de crecimiento importante, elevada respecto a que pudimos notar en la parte de panificado, y en este caso a una tasa del 21.8 en términos interanuales. Y los aceites que han cierta volatilidad, bueno, se mantienen en torno al 33% de crecimiento. Obviamente uno de los factores que explica el crecimiento que se sigue dando en el caso de la harina y su todavía el precio de trigo, por ejemplo, en Chicago, que si bien ha tenido un freno importante en términos anuales, continúa a tasa del 16.6 anual. Este freno, digamos, en ritmo de crecimiento afectó en este sentido, por supuesto, a las harinas, a los derivados cereales y productos panificados. Otros productos como lácteos, estamos hablando de leche líquida, quesos y huevos, también se han moderado el crecimiento. Y podemos ver la evolución de aceite, que mostró en este caso por segundo mes consecutivo una caída en sus precios en términos mensuales, pero por supuesto significando que en términos interanuales esto sigue siendo pronunciado a las altas tasas que se habían dado, sobre todo el año pasado. Y en cuanto a los combustibles, en el contexto interno, recordemos que se había dado una disminución de precios, sobre todo que había afectado a la nafta super, a la nafta común, en 3.9 y 3.2 términos mensuales. El gasoil se mantuvo prácticamente constante, y el gas de uso doméstico. Esto revela, ¿verdad?, una disminución de precios en su conjunto de los combustibles para el mes de octubre del 1. Acumulan aún un aumento del 26.5% y en términos anuales la tasa es del 3.6%. El mes previo también había disminuido levemente justamente por ajustes en los super 0.2. La caída mayor se había dado en agosto por los ajustes que se habían dado principalmente en gasoil, 5.6% menos, seguido en hasta super con gasoil aditivado y el gas de uso. En ese entonces marcaban una caída del 3.3. La proporción de las variaciones positivas. En este caso, se puede ver que en este mes de octubre
Los productos de la canasta que registraron variaciones de precios positivas han sido mucho menores a las que se habían venido verificando, sobre todo en los meses previos. De hecho, que es la tasa más baja seguramente en el año, y en este caso es del 54.4%, digamos muy por debajo del 66.2% que había verificado en septiembre, pero todavía se encuentra en este caso por arriba del promedio del 95 del 2020, y el promedio total estamos hablando del 44 y 44.1% respectivamente. En los reportes puntuales, cuando vemos las principales variaciones por subgrupos en octubre, ordenados por participación, la mayor incidencia positiva, o sea, de aumentos de precios se dan en este caso en hortalizas y tubérculos frescos, adquisición de automóviles, frutas frescas y carne vacuna entre los principales con aumentos, mientras que los combustibles de que se había verificado fueron los de mayor incidencia negativa, seguido de los combustibles líquidos para el hogar. Estamos hablando específicamente de gas, huevos, quesos y aceites. Si los ordenamos por tasa, bueno, destacan con subas las hortalizas y tubérculos, café, frutas frescas, servicio de suministro de agua, equipo de televisión, adquisición de automóviles. Estos son importados. Mientras que huevos, combustibles, hogar, quesos y aceites con tasas negativas, las mayores tasas negativas. En el acumulado sigue teniendo la mayor incidencia los combustibles, seguidos de hortalizas, productos para y consumidas fuera del hogar, mientras que los servicios de suministro de electricidad, frutas frescas, carne vacuna y de cerdo con las mayores incidencias negativas. El suministro de energía eléctrica todavía, estamos hablando en términos acumulados, se ve afectado por la situación que había verificado en los meses anteriores. Ordenados por tasas, electricidad, frutas frescas y carne de cerdo con tasas negativas, mientras que aceites, combustibles, harinas, hortalizas, azúcar y edulcorantes y productos panificados y quesos con las mayores incrementos. En cuanto a las variaciones por subgrupo en términos interanuales, destacan los combustibles todavía con mayor incidencia en el resultado interanual, seguido de panificados, las comidas consumidas fuera del hogar, hortalizas y tubérculos frescos, así como líquida de automóviles. Mientras tanto, como vimos también en anteriores, electricidad y menudencias vacunas negativas. Tasas, electricidad, menudencias con caídas, mientras que aceite, harina, combustibles, panificados y frutas frescas con positivos. Los principales aumentos por rubros, vemos acá, destacan de manera importante papa, limón, lechuga, crecimientos importantes. Costo de renovación de tarjetas de crédito, colección de basura, de tomate, banana, helador, jugo en polvo, son las tasas más importantes. En este caso, los que más han caído también, hablamos de pollo, perejil, cebolla, hoja, zanahoria, locote verde, ajo, nafta común y